Bienvenidos a este espacio donde la ciencia se vuelve sencilla, interesante y parte de tu vida. Esta es la historia de un científico que salvó miles de millones de vidas, y también ayudó a crear una de las formas más crueles de matar. Esta es la historia de Fritz Haber. Nació en Breslau, en la antigua Prusia, hoy en día es Breslavia, Polonia, el 9 de diciembre de 1868. Pertenecía a una de las familias de judíos más antiguas y respetadas de la ciudad. Desde 1886 hasta 1891, estudió en la Universidad de Heidelberg, en la Universidad de Berlín, en la actualidad Universidad Humboldt de Berlín, y en la Escuela Técnica Superior de Charlottenburg, hoy la Universidad Técnica de Berlín. Se casó con Clara Immerwahr en 1901, quien fue una química alemana de ascendencia judía, siendo la primera mujer en doctorarse en la Universidad de Breslavia. En esta época, el mundo enfrentaba un problema invisible, pero mortal. La población crecía rápidamente, pero la agricultura no podía seguir el ritmo. Los cultivos necesitaban nitrógeno, y simplemente no había suficiente. Algunos científicos ya lo advertían. La humanidad estaba al borde de una crisis alimentaria global. Pero había un detalle cruel: el nitrógeno estaba en todas partes. El problema era que nadie sabía cómo capturarlo. Haber comenzó su investigación con el propósito de resolver este problema. Después de años de experimentos, presión extrema y temperaturas imposibles, logró lo que nadie había conseguido: transformar el nitrógeno del aire en amoníaco. Durante su estancia en la Universidad de Karlsruhe, entre 1894 y 1911, junto a Carl Bosch, perfeccionó este hallazgo hasta convertirlo en un proceso viable a escala industrial: la síntesis catalítica del amoníaco a partir del hidrógeno y el nitrógeno atmosférico, bajo condiciones extremas de temperatura y presión. Lo que parecía un avance técnico más, terminó siendo un punto de quiebre para la humanidad. Gracias a este proceso, fue posible producir fertilizantes en cantidades masivas, evitando una crisis alimentaria global. Se estima que salvó a más de 4.000 millones de personas de la hambruna, y que, hoy en día, casi la mitad de la población mundial existe gracias a ese descubrimiento. Literalmente, Fritz Haber ayudó a alimentar al mundo. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Europa se rompe. Y Alemania enfrenta un problema. Necesita nitratos. No solo para fertilizantes, sino para fabricar explosivos. El descubrimiento de Haber se vuelve estratégico. Pero él no se detiene ahí. Haber toma una decisión. Una decisión que cambiaría su legado para siempre. Decide usar la ciencia como arma. Se convierte en el líder del programa de guerra química de Alemania. Parte de este trabajo incluía el desarrollo de las máscaras de gas con filtros absorbentes. Además de dirigir los equipos de desarrollo de gas dicloro y otros gases letales para ser empleados en la guerra de trincheras. Haber se encargó personalmente de la liberación del gas letal por primera vez durante la Segunda Batalla de Ypres, 22 de abril al 25 de mayo de 1915. Miles de soldados no entendían qué estaba pasando, hasta que empezaron a ahogarse. Era cloro gaseoso. Un arma diseñada para atacar los pulmones, para asfixiar lentamente. El cloro no te mata de inmediato, te obliga a respirar. Mientras tus pulmones dejan de funcionar. El cloro, Cl, es un gas altamente reactivo. Reacciona con el agua de tus tejidos. Y eso incluye los ojos, la garganta y, sobre todo, los pulmones. Al entrar en contacto con la humedad de las vías respiratorias, el cloro forma ácidos muy agresivos, como ácido clorhídrico, lo que provoca una irritación inmediata, destruye los alvéolos, donde ocurre el intercambio de oxígeno, y causa acumulación de líquido en los pulmones, lo que se conoce como edema pulmonar. Como resultado, el oxígeno deja de pasar a la sangre de manera efectiva, y la persona, aunque siga respirando, comienza a asfixiarse desde dentro. En muchos casos, el deterioro no es inmediato, sino progresivo, y puede llevar a una muerte lenta por falta de oxígeno horas después de la exposición. El cloro no fue el gas más letal de la guerra, pero sí fue el que abrió la puerta al infierno. La guerra cambió ese día. Y también, la forma en la que el mundo vería a la ciencia. Los futuros premios Nobel James Franck, Gustav Hertz y Otto Hahn fueron soldados de gas en la unidad de Haber.
Su esposa Clara también era química y se opuso al trabajo de Haber en la guerra química. Estaba horrorizada. Para ella, usar la ciencia para matar era una traición absoluta. Se cree que después de una discusión con Haber sobre su implicación en la guerra, ella se suicidó. A la mañana siguiente, Fritz Haber se fue al frente de batalla. Su hijo, Hermann, nacido en 1902, más tarde se quitó igualmente la vida por avergonzarse del trabajo de su padre, la guerra química. En cuanto a la guerra y la paz, Haber dijo una vez: en tiempos de paz, un científico pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra pertenece a su país. En 1918 recibió el Premio Nobel de Química por este trabajo. No por las armas, sino por el proceso que alimentó al mundo. Pero no todos celebran. Para muchos, era impensable premiar a alguien responsable de la guerra química. ¿Cómo puede ser salvador y verdugo al mismo tiempo? Haber fue un patriota alemán profundamente orgulloso de su servicio durante la Primera Guerra Mundial, por el cual fue condecorado. Incluso el Kaiser, Guillermo II de Alemania, le otorgó el grado de capitán, algo poco común para un científico que ya era demasiado mayor para cumplir el servicio militar. Defendió la guerra química frente a las acusaciones de inhumanidad, argumentando que la muerte era la muerte, sin importar el medio por el que se infligiera. Durante la década de 1920, los científicos que trabajaban en su instituto desarrollaron la formulación del gas cianuro ciclón A, utilizado como insecticida, especialmente como fumigante en almacenes de grano. Sin embargo, los nazis refinaron ese trabajo original en el ciclón B, una variante letal que sería empleada durante el Holocausto en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau y otros campos, dentro de la campaña de exterminio contra judíos, gitanos y otros grupos considerados por el Tercer Reich como razas inferiores o socialmente no deseados. El genio de Haber fue reconocido por el régimen nazi, que le ofreció financiación especial para continuar sus investigaciones sobre armas. Pero, al mismo tiempo, a sus colegas científicos judíos ya se les había prohibido trabajar en el Reich, lo que lo llevó a abandonar Alemania en 1933. Ni su premio Nobel de Química ni sus aportaciones a los esfuerzos de guerra alemanes, en forma de fertilizantes químicos, explosivos y municiones venenosas, fueron suficientes para evitar la difamación final de su legado por parte del régimen nazi. El hombre que había servido a su país ahora era rechazado por él. Haber recibió una oferta para dirigir el Instituto CIEF de Investigación, hoy conocido como el Instituto Weizmann de Ciencias, en Rehoboth, dentro del mandato de Palestina, y la aceptó. Tras recuperarse de un ataque al corazón, emprendió el viaje en enero de 1934 hacia lo que hoy es Israel, pero su cuerpo ya no era el mismo. La enfermedad había debilitado su capacidad de valerse por sí mismo. Y entonces, en medio del camino, todo se detuvo. El 29 de enero de 1934, a los 65 años, Fritz Haber murió de insuficiencia cardíaca en un hotel de Basilea, Suiza, donde descansaba antes de continuar su viaje. La historia de Fritz Haber no es blanca ni negra. Es incómoda, porque nos obliga a preguntarnos algo difícil. ¿La ciencia es buena, o depende de quién la use? Haber alimentó al mundo, pero también demostró que el mismo conocimiento que puede salvar vidas puede destruirlas. Y quizá el verdadero peligro no está en la ciencia, sino en las decisiones humanas detrás de ella. Gracias por ver mi video. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.